Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de filosofía mística o sabiduría perenne o filosofía perenne o tradición unánime, espiritualidad holística, como quieran llamarla, se refiere siempre a la misma sabiduría. La sabiduría que está inscripta en nuestro ser, que a veces la llamamos maestro interior, que es la misma de las tradiciones místicas de todas las épocas, de todas las culturas, y que es la misma para todos aquellos que han tenido el contacto real con lo sagrado, con lo divino, con el fundamento último de la realidad. Pónganle el nombre que le pongan. Hola Silvana, bienvenida. Tengo un problema con el tipeado del título que luego acompaña a este video, y bueno, está un poco precario, pero voy a ver si la próxima me acuerdo y le dedico más tiempo a ver si puedo arreglar eso. Bueno, mi nombre es Ana Hachimowicz, transmitiendo aquí para la comunidad Místicos para Todos, una comunidad espiritual online, pero que también tiene sus contactos y actividades presenciales, sobre todo con las personas que viven acá en Buenos Aires, Argentina. Hoy un día de mucho calor, permiso. Esos calores húmedos, especiales de nuestro puerto de Buenos Aires. A ver, las parroquiales. Bueno, el viernes 22, o sea, el próximo viernes, voy a estar, si Dios quiere, en la ciudad de Paraná, colaborando en la presentación del tercer libro de poemas de María Noemí Silva. Y va el pedido aquí a todos ustedes y todas ustedes que les interesan estos temas. Primero, si se quieren anotar en el grupo de Místicos para Todos, que lo pueden encontrar en la primera página del sitio de Facebook, Místicos para Todos con Ana Hachimowicz. Ahí tienen las instrucciones para inscribirse en el grupo y ahí pueden postear con mayor libertad todo tipo de material que les parezca relacionado al tema de los místicos y de la concepción mística de la vida. Y bueno, yo también lo tomo eso como colaboración para el programa de radio, para luego postearlo en la página, es decir, yo considero que Místicos para Todos se está transformando en un gran organismo viviente, del cual somos las células. En realidad todos los místicos de todas las épocas forman un gran organismo viviente, que en el caso de los más avanzados es, yo diría, el gran maestro viviente universal. Hola María Noemí, bienvenida. Recién decía que el viernes nos vamos a ver en la ciudad de Paraná para la presentación del tercer libro de poesía de María Noemí. Y un llamado a todos los que quieran compartir y colaborar para que lo hagan desde el grupo de Facebook Místicos para Todos. De ahí se puede usar para la radio, para las páginas, bueno, para lo que vaya surgiendo. Me encanta que todos colaboren y me manden material, por ejemplo, para el programa de radio. Lo otro que le quiero anunciar es que ya hay fecha para el segundo taller de meditación en movimiento. Va a ser el sábado 14 de diciembre, bueno, casi falta un mes, aquí en Buenos Aires, en el mismo lugar de la última vez, la Escuela de las Artes, en la calle Pampa, creo que es Pampa y Arcos, o Pampa y Cuba, no estoy muy segura. Sí, una de esas dos. Bueno, la meditación en movimiento es,
como el nombre lo dice, utilizar el cuerpo para acercarse a Dios. Así, así nomás de simple. Y usamos músicas y canciones de todas las tradiciones religiosas y espirituales. Hola Silvia, bienvenida. Hay dos personas que participaron del taller anterior, Silvana y Rubén, que me mandaron, yo les pedí audios con algún comentario, y bueno, con Pablo, que es nuestro community manager, estamos armando ahora un videíto de difusión donde vamos a utilizar también esos videos, esos audios, así que yo se los agradezco también. Bueno, en esta horita de los martes nos dedicamos a leer este libro y a analizarlo. Una especie de introducción a la filosofía mística, a sus palabras, a sus vocabularios, a sus tecnicismos, como para reflexionar sobre el tema, pero también poder leer los libros de los místicos, que en general desafían a nuestra razón, el poder entenderlo, ¿no? Mayra Ledesma, bienvenida. Bienvenida. Creo que viniste ya alguna vez, ¿no? Pero no muchas. Bueno, 12 del 11, hoy es 19 del 11. Bueno, estamos entonces en el capítulo 11, el universo sagrado, en esta edición la página 82, y este libro se puede adquirir por Amazon, ¿no? Adquirir su versión online por Amazon, así que es muy fácil. Me enteré que está en $2.50. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la vez anterior? Bueno, vamos a ir entonces ahora con el próximo párrafo, que se llama Ciencia y Ateísmo. Conviene detenerse un poco en estos términos. Llamamos ciencia a un modo de conocimiento que tenemos los seres humanos, que es, digamos, lo mejor que podemos hacer con nuestros sentidos y nuestra razón. Es decir, el conocimiento más honesto, más metódico, más confiable que el ser humano pueda alcanzar con este cuerpo, o sea, con esta mente y con estos sentidos, da sus frutos. En el caso del ser humano, su producto lo llamamos la ciencia. O sea que no despreciamos la ciencia, los místicos. Lo que pasa es que la ciencia no puede encontrar ni estudiar a Dios, porque Dios no lo encuentro ni con la razón ni con los sentidos, sino de otra forma que ya vamos a ver. Así que bueno, la ciencia es muy valiosa y yo creo que hay que tenerla en cuenta a la hora de tomar decisiones, de cómo construir una casa, de cómo viajar a determinado lugar, de navegar en barcos, volar en aviones, la medicina. Es decir, la ciencia es muy valiosa. Lo que pasa es que no es adecuada para este objeto, entre comillas, que nos interesa a nosotros, que es Dios, o por el cual nos sentimos atraídos, ¿no? Todos los que estamos acá, o como que no nos parece lo más importante, entendiendo por Dios el fundamento último de la realidad, el ser real verdadero. Y ateísmo, bueno, a es la partícula negativa y teísmo
es la creencia en un teos. A ver. A partícula negativa, en griego, ¿no? Anda medio atrancado esto. Bueno, se tildó. Bueno, A partícula negativa en griego, y teísmo es la creencia en un teos, ahí está, en un teos. Mirna, bienvenida. No, tengo también unos problemas de teclado. Teos, ahí va. Teos. Teos es lo que traducimos en general por Dios. Lo único que teos tiene un sentido en griego como de lo que nosotros llamamos a veces en teología ente supremo. La palabra ente, ¿qué quiere decir? Cosa. Cosa suprema. Es decir, como que un Dios, como Dios sería un objeto muy especial. Un objeto que se puede distinguir de los demás objetos por ser tan especial. Bueno, los místicos no creen en eso, no creen en un Dios que pueda ser transformado en objeto, porque un objeto siempre es limitado y el fundamento de la realidad no puede ser limitado, tiene que ser ilimitado, tiene que abarcar todo lo existente. Entonces, la creencia en un Dios así como ente supremo se llama teísmo. Teísmo. Y claro, el teísmo es una invitación a la gente pensante a no creer en eso, ¿no? Y por eso se llama, el teísmo genera el ateísmo, porque es muy difícil creer que cualquier cosa limitada de este universo, por suprema que sea, puede ser el fundamento de todas las demás. Bueno, no es que sea difícil, no tiene ningún sentido. Bueno. Vamos entonces, bueno, yo creo que se entendió entonces ciencia y ateísmo, y vamos a ver qué dice el párrafo. En las sociedades primitivas, o sea, llamadas primitivas, ciencia y religión no estaban separadas. El sacerdote o chamán también es el que sabe, o sea, el científico. Por ejemplo, ¿qué hierbas curan enfermedades? Pero en sí lleva la doble función de sacerdote y médico. Y muchas veces también era el rey, también, no siempre. La separación entre ciencia y religión comienza en Occidente en el siglo XVII. Aún en Europa, antes del siglo XVII, los monjes, por ejemplo, eran también los que sabían, o sea, los que sabían leer, los que conocían las propiedades medicinales de las hierbas. No había una separación entre ciencia y religión. Y eso era bueno. Ahora, a partir del siglo XVII, ciencia y religión se empiezan a separar. No me acuerdo si acá expliqué. Claro. Les leo. Si bien tanto Descartes como Newton incluyen a Dios en sus cosmovisiones, le dan un lugar cada vez más externo, de Deus ex machina, lo cual va preparando la visión desacralizada de la naturaleza. O sea, Descartes ya concebía un Dios, él era creyente, pero el Dios en el que él creía estaba separado de este mundo.
¿Mm? Entonces, esa concepción de él va a ir influyendo en la concepción de los científicos, que van a empezar a decir, bueno, Dios está allá y el mundo está acá, y yo estudio el mundo, a mí no me interesa Dios. Y desde este decir, no me interesa, poco a poco lo fueron negando. Por ejemplo, creo que les conté la anécdota del gran químico francés Laplace, que Napoleón lo mandó llamar. Este era un químico, autor de libros de química. Y Napoleón lo mandó llamar y le preguntó que si creía en Dios. Y Laplace le contestó, Dios es una hipótesis que no necesito. Y ahí se ve clarito la diferencia, ¿no?, entre religión y ciencia. O sea, Laplace dice, bueno, no sé si existe o no, pero no lo necesito para conocer la naturaleza. Lo mismo había hecho Newton. Newton comparaba al mundo con un gigantesco reloj. Y Dios sería aquel que hizo la materia y que además hizo las leyes físicas y químicas. Entonces le dio al universo el primer empujón. Y entonces el gran mecanismo de relojería con la materia y las leyes químicas y físicas y biológicas y psicológicas y sociológicas se puso a funcionar y Dios se retiró porque ya no era más necesario. Entonces, por ese camino, siguiendo por ese camino, se fueron separando en Occidente ciencia y religión a partir del siglo XVII. No siempre tiene por qué ser así. En las sociedades llamadas primitivas esa separación no se da. Y esa separación es realmente nefasta. Es muy mala para el alma de un pueblo. Es una grieta en el alma de un pueblo pensar que lo espiritual está separado de lo científico. Porque es como que entonces las personas científicas tienen que ser ateas. Y hasta hace muy poco eso era el caso, ¿no?, en las universidades. Pensar que si sos científico serio, no tenés que creer en Dios, porque Dios es una paparruchada. Y la verdad que el Dios objetivo, el Dios que pensás que puede ser un objeto que podés encontrar a la vuelta de la esquina, efectivamente es una paparruchada, o sea, no lo vas a encontrar nunca. More, ¿qué tal? Bienvenida. Bien. Entonces, o sea, Newton lo llamaba a Dios el gran relojero. Y el gran relojero dio la patada inicial a esa especie de autómata, ¿no?, de máquina que había construido, y después todo siguió funcionando solo, sin necesidad de Dios. Bueno, entonces, si bien tanto Descartes como Newton incluyen a Dios en sus cosmovisiones, le dan un lugar cada vez más externo, de Deus ex machina. ¿Qué quiere decir esto de Deus ex machina? Deus ex machina es una expresión en latín que quiere decir Dios a partir de la máquina. ¿Qué quiere decir? En las obras de teatro del siglo XVII y XVIII, a veces, cuando ya la situación sobre el escenario no se podía resolver, bajaba, digamos, con un artilugio de cuerdas, bajaba volando, no sé, un dios griego o latino, ¿no? Palas Atenea, qué sé yo, bajaba con las cuerdas esas y solucionaba todo. Decía cómo era esto, cómo era lo otro, y todo aparecía claro y la situación dramática se solucionaba. De ahí viene la expresión Deus ex machina, como para decir algo que vos introducís en una situación pero desde afuera, algo que es artificial, que es forzado, ¿no?
¿Vieron los novelones? Soap opera, como dicen en inglés, o sea, antes teníamos, ahora tenemos las series, pero antes existían las telenovelas, que creo que hay todavía en Argentina y en México, donde, bueno, hay un montón de personajes en general de una familia y viviendo todos en una casa, e intervienen las empleadas domésticas, y de repente todo se traba en una situación incomprensible. Entonces de repente, ¿vieron? Aparece, no sé, un tío que aclara todo, o resulta que la empleada en realidad era que se enamora del hijo del patrón, era en realidad una hija natural de otro patrón, o sea, y eso hace que se pueden casar, porque ella es de su rango, es decir, dado, digamos, una situación argumental, algo que viene de afuera a solucionarla, que no es de la situación. Entonces, Dios, en esta concepción científica de los siglos XVII y XVIII en Europa, empieza a ser un ente ajeno, que interviene desde afuera, ¿no? Esto también está un poco en el Antiguo Testamento, o sea, Dios está ahí afuera interviniendo en las acciones de los humanos. Bueno, eso es un Deus ex machina. Y bueno, es lo contrario de la visión mística de lo que llamamos Dios. ¿Se ve? O sea, para nosotros Dios no es externo, sino que es interno y externo a la vez. Está presente en todas las cosas y también es más que el conjunto de todas las cosas, porque es de otro nivel, de otra dimensión. Disculpen, tengo mucha sed porque hace mucho calor. Entonces, a partir de... Entonces, le dan un lugar cada vez más externo de Deus ex machina. Y las personas que no se asombran ante lo maravilloso y lo milagroso de la naturaleza y de la vida en general, están esperando milagros, ¿no? Están esperando Deus ex machina, es decir, de repente algo que justamente no es lo habitual, porque no se dan cuenta que lo habitual ya es maravilloso, no hace falta esperar. Entonces, tiene que ser lo no habitual, por ejemplo, una estatua que empieza a llorar, una persona que se cura de golpe, en fin, cosas que salen de lo habitual. ¿Por qué? Porque ya tienen, como dice acá, una visión desacralizada de la naturaleza, es decir, una visión de la naturaleza que no incluye a Dios. Entonces, para que venga Dios, según esta concepción, hay que esperar algún acto no habitual, algo milagroso, algo que no pasa todos los días y que además contraviene las leyes científicas. Entonces, le dan un lugar cada vez más externo de Deus ex machina, lo cual va preparando la visión desacralizada de la naturaleza. Una visión desacralizada de la naturaleza es una visión que ha sacado lo sagrado. La naturaleza no es vista ya como sagrada. ¿Y qué quiere decir sagrado? Sagrado quiere decir algo donde está Dios. Eso es algo sagrado. Lo que pasa es que si lo pensamos un poquito, lo que nosotros estamos llamando Dios acá, tiene que estar en todas las cosas, sosteniéndolas, porque si desaparece, si se retira de una de esas cosas, la cosa desaparece. Es justo lo contrario, ¿no? Es una visión sacralizada de la naturaleza. En cambio, la ciencia occidental a partir del siglo XVII va preparando la visión desacralizada de la naturaleza. Descartes llega a decir que gracias a la ciencia ya no nos vamos a asombrar de nada. Y eso es terrible, ¿no? ¿Se imaginan?
él decía que los chicos en la escuela se les iba a enseñar a no asombrarse de nada. Y bueno, es bastante peligroso eso, ¿verdad? Solo asombrarse de lo que sale de lo común, del milagro. Eso sí es asombroso, pero la cosa cotidiana de la hormiguita que corta una hojita y se la lleva, eso no es sagrado, según esta concepción. A partir de allí se pensó que una visión científica del mundo debía ser necesariamente atea. Es decir, a partir de esa separación entre Dios y la naturaleza, se empezó a pensar que un científico tenía que ser ateo obligatoriamente, ¿no? Como si la ciencia demostrara que Dios no existe. Y la ciencia no puede demostrar ni que Dios no existe, ni que existe, ninguna de las dos cosas, porque cae fuera de su ámbito. Es como decían en la película What the Bleep Do We Know, ¿qué rayos sabemos? ¿No? Decía que era como preguntar, por ejemplo, si el número 7 es soltero o casado. Esa pregunta no tiene respuesta porque no tiene sentido. Entonces, ¿a qué venía esto? ¿Por qué les dije yo esto? Bueno, no me acuerdo exactamente a dónde quería ir, pero bueno, no, les quería explicar que un científico no tiene por qué ser forzosamente ateo, ¿no? O sea, un científico puede ser ateo o creyente, va a ser igualmente buen o mal científico siendo ateo o siendo creyente. Es como, otra vez, como preguntarse si el número 7 es casado o soltero. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Entonces, creer que para ser buen científico hay que ser ateo es no darse cuenta que son ámbitos totalmente diferentes. La ciencia no puede ni probar ni falsificar la afirmación Dios existe. No le cabe a la ciencia. No tiene los instrumentos de conocimiento adecuados. O sea, la ciencia solo conoce lo que en sánscrito se llama nama rupa. O sea, nama, nombre, y rupa, forma. La ciencia solo puede estudiar objetos nama rupa, o sea, que tengan una forma y que tengan un nombre. O sea, Dios no tiene forma y tampoco tiene nombre. ¿eh? O sea, nombre acá quiere decir un concepto, por ejemplo, el concepto árbol. ¿eh? En cambio, Dios no es ningún concepto, es una presencia. Como decía Carrillo, no existe, es la existencia misma. Bueno, entonces más o menos se entiende por qué todavía hoy en día hay gente que piensa que ser un buen científico implica ser ateo. Y en realidad no tiene nada que ver. Se puede ser buen científico siendo creyente, buen científico siendo ateo. Se puede ser mal científico siendo creyente y mal científico siendo ateo. Son dos campos diferentes de las facultades humanas, de la personalidad humana. Peras y manzanas. Bueno, pasemos entonces a la página 83. El sentido de la existencia. A propósito, María Noemí escribió algo sobre el sentido de la existencia, lo vamos a ver mañana.
Vamos a ver qué dice Mircea Eliade, este antropólogo del siglo XX rumano, que estudió mucho las así llamadas sociedades primitivas. El hombre religioso, bueno, ya saben que A es una partícula negativa, es el hombre no religioso, rechaza la trascendencia. ¿Se acuerdan que la palabra trascendencia quiere decir afuera? El hombre religioso acá rechaza, acá afuera quiere decir afuera de este mundo manifestado. O sea, algo que está afuera de este mundo manifestado es algo que no es una cosa, un objeto limitado, ¿no? Y Dios en ese sentido es eso, porque, es decir, nunca puede ser objeto, es siempre totalmente trascendente a este mundo, o sea, afuera de este mundo. Es otra dimensión, lo divino. Entonces, el hombre religioso rechaza la trascendencia y llega a dudar del sentido de la existencia. O sea, el hombre, lo que acá Mircea Eliade llama el hombre religioso, es el que rechaza, bueno, la trascendencia. Pero ojo, acá la palabra trascendencia no quiere decir, oh, algo muy importante, que Dios es algo muy importante, muy trascendente. No. Trascendente significa afuera, en filosofía. Y si yo digo que algo es trascendente a este mundo manifestado, quiere decir que está en otro nivel, en otro plano. ¿Mm? Y llega a dudar del sentido de la existencia, sí. En las modernas sociedades occidentales se ha desarrollado plenamente el hombre religioso. Bueno, estas son observaciones de Mircea Eliade durante el siglo pasado, ¿no? No sé esta en particular, pero durante la década del 70, del 60, tenemos que él publica sus libros. Bueno, acá les puse. Etimológicamente la palabra trascendente significa lo que está afuera. Y de allí fue evolucionando hasta pasar a significar lo importante. Pero no es en ese sentido que lo vamos a usar nosotros. Nosotros acá cuando decimos inmanente, quiere decir adentro, y cuando decimos trascendente, quiere decir afuera. Aquí Mircea Eliade se refiere a lo espiritual, a lo divino, lo que va más allá del universo manifestado. O sea, cuando dice acá arriba, el hombre religioso rechaza la trascendencia y llega a dudar del sentido de la existencia. O sea, el hombre religioso no cree que haya otro nivel aparte de este nivel tridimensional, o sea, alto, ancho y largo, y temporal, o sea, el tiempo en nuestro universo es lineal y además unilineal, va siempre con la flecha en la misma dirección, no vuelve. Entonces, etimológicamente la palabra trascendente significa lo que está afuera. Y de allí fue evolucionando hasta pasar a significar lo importante. Mircea Eliade se refiere a lo espiritual, a lo divino, lo que va más allá del universo manifestado, ¿no? Esta es una idea clave. Por lo menos ábranse a la posibilidad de que esta no sea esta dimensión de largo, ancho y alto, y tiempo, con esas 4 dimensiones, no es la única. ¿Ustedes pensaban que era la única? No, no. Los voy a desilusionar. No, no somos los únicos. Hay muchas capas de niveles trascendentes a esta, tanto para arriba como para abajo. Y en la más trascendente de todas es el ser, o sea, lo que mantiene a todo esto existiendo y funcionando.
Aquí Mircea Eliade se refiere a lo espiritual, lo divino, lo que va más allá del universo manifestado. Bueno, es decir, a ver dónde está. Leo de vuelta la cita de Mircea Eliade. El hombre religioso rechaza la trascendencia y llega a dudar del sentido de la existencia. En las modernas sociedades occidentales se ha desarrollado plenamente el hombre religioso, sí. Casi pareciera que es lo normal, ¿no? De ser religioso. Etimológicamente la palabra trascendente significa lo que está afuera. Y de allí fue evolucionando hasta pasar a significar lo importante. Aquí Mircea Eliade se refiere a lo espiritual, lo divino, lo que va más allá del universo manifestado. O sea, esta es una forma más complicada de decir que Dios no es un objeto. Dios no puede ser nunca un objeto, es una presencia. Y nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de sentir esa presencia. En nosotros mismos o en los objetos. Porque todos los objetos son palabras de Dios. Todos los objetos tienen una finalidad y un propósito en esta vida. Entonces, aquí Mircea Eliade se refiere a lo espiritual, lo divino, lo que va más allá del universo manifestado. No sé si se entiende esto, que lo que hace ser a todas las cosas no puede ser un objeto cualquiera. ¿Entienden? Sí. Aquí Mircea Eliade se refiere con trascendente a lo espiritual, lo divino, lo que va más allá del universo manifestado. ¿Cuándo decimos que nuestra existencia tiene sentido? Fíjense la respuesta. Cuando tenemos un proyecto vital, o sea, cuando no se agota en sí mismo, es decir, el elefante es en realidad una fuente de energía, un organismo viviente que trata de sobrevivir en un lugar hostil, como es una ciudad, por ejemplo. Entonces, retomando ahora lo que decíamos al principio de todo. ¿Quién que preguntó? Parece que María Noemí, ¿no? No lo veo, pero lo que hay que entender acá es el concepto de trascendente, que quiere decir no que esté arriba, sino que directamente lo que llamamos Dios pertenece a una dimensión que no es tridimensional ni espacial, y que como tal nos interpenetra acá por todos lados, pero nosotros no nos damos cuenta. Al ser de otra dimensión, de otro nivel de existencia, puede atravesar las capas de sin que nosotros nos demos cuenta ni producir ningún cambio. Bueno, ¿y cómo se relaciona esto con la sacralidad? Sucede que si mi universo es sagrado, mi vida cobra sentido. Bueno, esto es muy importante. A ver qué dicen por ahí. No, era de vuelta lo mío. Bueno,
¿Cuándo decimos que nuestra existencia tiene sentido? Cuando tenemos un proyecto vital, o sea, cuando no se agota en sí misma, no la sentimos completa o terminada, sino que está proyectada evolutivamente hacia algo fuera de sí misma o de su estado actual. Cuando nosotros decimos de que nuestra existencia o una parte de nuestra existencia tiene sentido, estamos imaginando como si fuera una flecha, allá está la zanahoria y nosotros nos dirigimos hacia la zanahoria, es decir, vamos moviéndonos para un determinado lado. Cuando tenemos un proyecto vital, o sea, cuando no se agota en sí misma, no la sentimos completa o terminada, sino que está proyectada evolutivamente hacia algo fuera de sí misma o de su estado original. Bueno, esta es una descripción de algo que pasa muchas veces en Occidente, ¿no? Nosotros pensamos eso. Digamos, que no tuviéramos un proyecto vital, que la vida se agotara en sí misma, que estuviera en un momento completa o terminada y que la podemos proyectar, proyectar espiritualmente, proyectar evolutivamente hacia algo fuera de sí misma o de su estado actual. A ver, tener sentido. ¿Qué es una vida con sentido? Es como, por ejemplo, cuando yo tomo el subte. Suponete que yo me subo acá en Cabildo y quiero ir a Pueyrredón. Entonces, yo voy a tomar el subte, pero me voy a fijar para saber cuál subte tomar, su destino final. Ese es el sentido, ¿no? Entonces tomo el subte cuyo destino último es Catedral, pero yo me voy a bajar en Pueyrredón. Es decir, una vida con sentido es una vida que tiene una flecha, como que mi vida es una flecha que se dirige a algún lado. Eso es tener sentido. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el tema de ver a Dios en todas partes y del no ateísmo? Es decir, si el mundo que yo veo no lo considero sagrado, es decir, no lo considero habitado, vamos a decir, por la divinidad, pero ¿qué quiere decir la divinidad? La divinidad. Habitado por no quiero decir un ente, o sea, habitado por una fuerza, pero está mal dicho también, una fuerza inteligente que puede actuar sobre todo el universo porque no forma parte de este universo, su naturaleza es distinta, pero a la vez se expresa mediante este universo, se manifiesta como este universo. Una vida que no proyecta evolutivamente hacia algo fuera de sí misma o de su estado actual, bueno, vamos a decir que no tiene sentido, y es todo el existencialismo francés, Sartre, Camus, etc. ¿Y cómo se relaciona esto con la sacralidad? Sucede que si mi universo es sagrado, mi vida cobra sentido, ¿no? Estoy viviendo en un universo con alma, no en una gigantesca máquina. Vivir, ser un engranaje dentro de una máquina gigante que funciona sin ir a ningún lado, es algo que hace que mi vida no tenga sentido. Pero si yo siento que en todas las cosas está la inteligencia suprema, la conciencia suprema, el artista supremo, el amor supremo, entonces va a tener sentido, por ejemplo, cuidar el planeta, cuidarme a mí misma, cuidar a los demás. Tiene sentido realizar un proyecto de vida y me voy a sentir inmersa
en una red de sentido. Si lo divino habita en todas las cosas tienen un motivo por el cual estar acá. Y ese es su sentido. Eso es lo que vamos a llamar su sentido, el sentido de las cosas, de la existencia de las cosas. Hay un poema australiano que trajo María Noemí que dice justamente: permíteme que pueda ver el sentido de todas las cosas. O sea, hacia qué meta o punto fuera de la propia vida están tendiendo. Tiene sentido realizar un proyecto de vida. Me siento inmersa en una red de sentido. Vamos a ver qué dice Rolando Toro, que fue el fundador chileno de la biodanza. Dice: a mi modo de ver, la vida tiene una cualidad sagrada. Y ha sido la patología de las civilizaciones la que ha separado los actos sagrados de los actos profanos. Esta patología determinó por desacralizar la vida cotidiana y cargar de contenido trascendente los rituales obsesivos que surgieron para escapar del pavor cósmico. Bueno, acá hay bastantes cosas para mirar. Bueno, patologías saben lo que es una enfermedad. Entonces, Toro dice, la vida tiene una cualidad sagrada, toda, pero ha sido la patología de las civilizaciones, o sea, de Occidente, la que ha separado los actos sagrados de los actos profanos. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto. Sagrado es lo que está en el interior del templo, profano es lo que está delante de la puerta y no puede entrar. Por ejemplo, el pecado original sería profano, más que profano. O sea, nunca podría entrar en el templo. Esta patología terminó por desacralizar la vida cotidiana. O sea, ¿tenemos idea cada vez que caminamos sobre la tierra de lo sagrado que es? Cada vez que comemos algo, lo sagrado que es. Bueno, no es así, ¿no? No tenemos conciencia. Y sin embargo, esa conciencia de sacralidad, de trascendencia, es la que nos hace felices. Practíquenlo y van a ver que es una fuente de felicidad. Dice, esta patología, o sea, pensar que hay cosas que no sean sagradas, pensar que hay cosas profanas y hay cosas sagradas, o sea, dividir lo bueno de lo malo, como explica el mito del Génesis, ¿no? Adán y Eva comieron el fruto del bien y del mal, y entonces empezaron a discriminar lo bueno de lo malo, y ahí perdieron el paraíso. Cuando empiezo a juzgar, a decir esto es bueno, esto es malo, ahí perdí el paraíso, de ver a Dios en todas partes. No, yo voy a ver a Dios solamente en lo que yo considero sagrado, ¿no? Y bueno, chao, ahí lo perdí. Bueno, y cargar de contenido trascendente los rituales obsesivos. Bueno, se refiere a los servicios religiosos, así, no lo podemos ocultar, a la misa cristiana, al servicio judío, a los rituales musulmanes, los llama a todos rituales obsesivos, y no solo eso, también los rituales, digamos, no religiosos, por ejemplo, hacer todos los días lo mismo, trabajar siempre de lo mismo, en un trabajo aburrido, por temor a ser creativo, ¿no? Dice, los rituales obsesivos que surgieron para escapar del pavor cósmico. Bueno, pavor, saben que quiere decir miedo, miedo. ¿Qué será el pavor cósmico? ¿Qué les parece? ¿Qué es
del cosmos, que es una forma de decir el mundo, puede ser que me dé pavor. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo me da pavor? ¿Por qué tengo el pavor cósmico? No estamos terminando. Bueno, la muerte me da pavor cósmico. La inmensidad del universo me da pavor cósmico. El vértigo de ir hacia lo más pequeño y que también es un infinito, también me da pavor. Apenas yo tomo conciencia un poquito, salgo de la zona de confort donde nos mantienen con la televisión y los comerciales y todo eso, donde todo es limpio, pulcro y seguro, me doy cuenta que el mundo, la naturaleza, es tan mucho más grande que yo, que te da esa sensación de pavor cósmico. Kierkegaard hablaba. Kierkegaard. Soren Kierkegaard hablaba de temor y temblor. Nuestra relación como seres humanos con Dios es de amor, pero también es de pavor. Las dos cosas, como siempre en mística, están los dos contrarios mezclados, porque eh, la creación es tan mucho más grande y compleja que cada uno de nosotros, que eso puede dar pavor. Después, de repente sentís el cuidado también de Dios que te dio la vida y que te dio este cuerpo y lo mantiene funcionando, a veces con algunos desajustes, pero aún con desajustes y todo, es impresionantemente maravilloso y complejo, y a donde mires es todo de una complejidad que solo viviendo inconscientes no nos damos cuenta. Entonces, creamos rituales obsesivos. Todo lo que sea superstición, ¿no? Todos los rituales supersticiosos y mágicos que tenemos tantos en la vida cotidiana, sobre todo, por ejemplo, hacer siempre lo mismo, viajar siempre de igual forma al trabajo, trabajar de la misma forma, volver, cenar a una misma hora, mirar televisión a determinada hora, bueno, todos esos nos dan una falsa sensación de seguridad. Y bueno, y también los servicios religiosos, cuando yo voy, eh, no tanto para conectarme con lo divino, sino como para congraciarme con lo divino, ¿no? Yo voy para ver, por las dudas, para que Dios no me castigue, ¿no? Para que yo sea, me considere buena, porque voy a misa, o voy al servicio, o voy a lo que sea. Eh, Muchos objetos religiosos los uso de protección, yo qué sé, la manito, el ojito, la cruz, la mezuzá, eso que la religión judía cuelga en el umbral de la puerta. La estrella de David la estrella de David estaba en el escudo de David y era usada como protección. Y si ustedes van a la India, van a ver que la estrella de David, lo que llamamos la estrella de David, ya existía en la India y se ponía en los vagos de las puertas, o sea, arriba en las casas para protección. Digamos, esa es la otra, a esto se refiere Rolando Toro cuando dice los rituales obsesivos que surgieron para escapar del pavor cósmico. O sea, nuestra fragilidad frente al universo nos da pavor. Y bueno, y recurrimos a todos estos elementos mágicos para defendernos. Cuando la mística lo que me propone es simplemente encontrarnos con nuestro ser real, que no es vulnerable como nuestro ser físico. Entonces no necesitamos ya todos estos amuletos, ¿eh? El cordón rojo, no sé,
los seres humanos inventaron muchos objetos para proteger este otro objeto que es el cuerpo. Pero la mística en India toma la forma de la filosofía Advaita, lo que me propone como tabla de salvación no es colgar algo en el umbral de la puerta, sino contactar lo que somos realmente, que lo tenemos ahí a la mano, lo tenemos tan cerca que no nos damos cuenta. Mucho más cerca que nuestro propio cuerpo, porque el cuerpo, por ejemplo, esto es un objeto, mi mano es un objeto para mi conciencia, o me miro en el espejo y veo dos ojos, una nariz, una boca, son objetos, pero lo que yo soy no son los objetos, es el sujeto que está mirando todo eso. Y ese es mi ser real, que si tomo un poco de conciencia me doy cuenta que es indestructible. Es invisible, inaudible e indestructible. Bueno, ¿cómo estamos? Ah, ya son las 11. Bueno, a ver qué puse acá. El pavor cósmico puede entenderse como el sentimiento del ser humano cuando compara su propia pequeñez y finitud con la inmensidad del universo. Ejemplos, bueno, acá está, de rituales obsesivos para escapar del pavor cósmico podrían ser cualquiera de las rutinas de nuestra sociedad que impiden el pensamiento. Trabajo agotador o en general cualquier actividad realizada en forma compulsiva, como mirar televisión, hacer gimnasia, trabajar o jugar con la computadora. Resumiendo, entonces vamos a terminar. Acabamos de ver 3 tipos de paradigmas espirituales: el holístico, el dualista y el desacralizado. El holístico, o sea, la totalidad, es una mira, ahora ustedes pueden entender todas estas palabras complicadas. El holístico es hierofanía total, o sea, Dios está en todas partes. El dualista es una hierofanía parcial, Dios está en algunas cosas y en otras no. El desacralizado es una hierofanía nula, o sea, Dios no está en ninguna parte. Como ejemplos del holístico tenemos, por ejemplo, la espiritualidad de la creación, o espiritualidad holística, la mística, el Advaita, las tradiciones aborígenes. Dualista tenemos las grandes religiones institucionalizadas de Occidente, por lo menos en su aspecto institucional formal. Nadie dice que no haya místicos en todas las religiones. Y desacralizado, que Dios no está en ninguna parte, es lo que proponía la ciencia occidental, diría yo, hasta mediados del siglo pasado, o un poco más. Hoy en día ya hay muchas personas que son científicos y a la vez perciben lo sacro del universo, lo sagrado. Ya no es que uno tenga que ser una cosa o la otra. Pero bueno, aquí es bueno que vean estos 3 paradigmas, que los entiendan, que los fijen, que los incorporen, porque después los van a encontrar, para que los puedan reconocer cuando los encuentren en la vida cotidiana. Digamos, cuando los encuentren, cuando tengan contacto con personas espirituales. A ver en cuál de estos 3 están. Eso les va a aclarar mucho las cosas. Bueno, y terminamos con esta frase de Nicolás de Cusa, alemán, del siglo XV: Dios lo abarca todo, incluso las contradicciones. ¿No? Las religiones en general nos hablan de un Dios que no tiene contradicciones. Dios es coincidencia y superación de toda oposición. Bueno, hoy estuvieron callados y calladas. Como siempre, un gusto
un placer haberme encontrado con ustedes. Mañana, encantadísima de que nos escuchen en el programa Místicos para Todos, en streaming por www.mantrafm.com.ar. Le decimos Radio Mantra, pero tiene una onda FM que es 91.9, pero no se escucha de todas partes, así que lo seguro es más escucharlo por streaming en www.mantrafm.com.ar. Mañana tendremos la participación también de María Noemí Silva, pero de a poquito les voy a ir pidiendo que se animen a participar todos los que se sientan místicos. Un abrazo gigante, de alma a alma, de corazón a corazón. Les deseo una feliz y bendecida noche, descansando, paz y luz y lluvia de bendición.